La ruta olvidada. En una noche sin luna, el viejo camionero Joe emprendió su viaje solitario por una ruta abandonada en las afueras de la ciudad. Las luces parpadeantes de su camión apenas iluminaban la oscuridad. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar un murmullo inquietante que parecía provenir de la maleza cercana. Ignorándolo al principio, notó que las sombras a su alrededor cobraban vida. En el espejo retrovisor, vio siluetas fantasmales de figuras encapuchadas. Aterrorizado, intentó acelerar, pero el camión parecía resistirse. Las sombras se cerraron alrededor, absorbiendo la luz hasta que quedó sumido en la oscuridad eterna. La carga maldita. Carlos, un experimentado transportista, aceptó una enigmática oferta para transportar una carga especial a través de una carretera remota. Mientras cruzaba bosques densos, notó que la temperatura descendía rápidamente y la neblina se volvía densa. De repente, su carga comenzó a emitir sonidos extraños, como susurros oscuros. Al detenerse para inspeccionarla, descubrió que la mercancía era un antiguo ataúd cubierto de cadenas oxidadas. Intrigado y nervioso, decidió continuar. A medida que avanzaba, sombras espectrales acechaban en los márgenes del camino. La carga parecía tener vida propia, y en un momento de desesperación, la tapa del ataúd se abrió sola, liberando una presencia maligna que perseguiría a Carlos hasta el fin de sus días. La carretera desolada. En una noche sin luna, Pedro O., un experimentado trailero, conducía su camión por una carretera desolada. La densa niebla rodeaba su vehículo, creando una atmósfera espeluznante. De repente, divisó a lo lejos una figura sombría. Al acercarse, notó que era una mujer con vestimenta antigua, pidiendo auxilio. Sin embargo, al abrir la puerta para ayudarla, la mujer desapareció en la oscuridad. Intrigado, Pedro continuó su viaje, pero la figura reapareció en su retrovisor, esta vez con ojos vacíos que enviaban escalofríos por su espina dorsal. Mientras conducía, la temperatura en la cabina descendía abruptamente, y los controles del camión empezaron a fallar. Pedro sintió una presencia escalofriante detrás de él. Al girarse, vio a la mujer, ahora más cercana, susurrándole palabras incomprensibles. Desesperado, intentó alejarse acelerando, pero la mujer persistía. Finalmente, el camión se detuvo en seco. En la penumbra, Pedro pudo ver la silueta de la mujer acercándose lentamente. Nunca se volvió a encontrar rastro alguno del camión ni de Pedro. La carga maldita. Javier, un trailero curtido por años en la carretera, aceptó transportar una carga misteriosa en una noche tormentosa. Mientras avanzaba por una carretera solitaria, comenzaron a surgir luces parpadeantes en la distancia. Al acercarse, descubrió que eran antiguos faroles colgados en árboles alineados. Intrigado, decidió seguir la senda iluminada. Pronto, los faroles se extinguieron, sumiéndolo en la oscuridad. De repente, la carga en su remolque comenzó a emitir sonidos inquietantes. Voces susurraban palabras incomprensibles, y sombras danzaban alrededor. Aterrorizado, Javier intentó comunicarse por radio, pero solo escuchaba risas macabras. Al detenerse para revisar la carga, descubrió una caja misteriosa cubierta de símbolos antiguos. Sin previo aviso, la caja se abrió sola, liberando una niebla oscura que envolvía el camión. El paisaje cambiaba ante sus ojos, transformándose en un lugar oscuro y retorcido. Criaturas espectrales rodeaban el camión, sus ojos brillando en la penumbra. Desesperado, Javier intentó huir, pero la carretera se retorcía sin rumbo. Finalmente, el camión se detuvo frente a un antiguo cementerio. Las sombras lo envolvieron, y Javier se sumió en la oscuridad eterna junto con la carga maldita. El camino sin fin. En una fría noche de invierno, Martín, un trailero valiente, se aventuró por un camino remoto. La radio emitía estática y el viento susurraba historias olvidadas. A medida que avanzaba, notó que las sombras de los árboles se retorcían de manera normal, como si cobraran vida. De repente, el camino se bifurcó sin señales que indicaran la dirección correcta. Optó por uno al azar, pero cada elección parecía conducirlo al mismo lugar. La neblina espesa envolvía el camión, limitando la visibilidad. Martín escuchó risas apagadas y pasos en la distancia. De repente, frente a él, aparecieron figuras encapuchadas que señalaban el camino. Siguió sus indicaciones, pero las figuras se multiplicaban, confundiéndolo aún más. A pesar de sus esfuerzos por escapar, el camión parecía atrapado en un bucle interminable. Martín quedó condenado a vagar por ese camino sin fin, perdiéndose en la eternidad junto a las sombras que lo acechaban. El camión abandonado. Carlos, un trailero solitario,
recibió un pedido urgente para entregar mercancía en una zona apartada. Al llegar, encontró un camión abandonado en el arcén, con las luces parpadeando débilmente. Intrigado, decidió inspeccionarlo. El interior estaba alado, a pesar de no haber ventanas rotas ni puertas abiertas. Mientras revisaba la cabina, escuchó risas siniestras que resonaban en la distancia. Al intentar arrancar el camión abandonado, las risas se intensificaron, y sombras oscuras danzaron alrededor. Las luces del camión parpadearon con más rapidez, revelando rostros demacrados en el retrovisor. Desesperado, Carlos abandonó el camión, pero las risas lo siguieron. Caminó por la carretera, sintiendo que las sombras lo rodeaban. Cuando se volvió, el camión desapareció, dejándolo solo en la oscuridad. Nunca se supo qué misterio ocultaba ese camión abandonado ni qué destino aguardaba a quienes se aventuraban demasiado cerca.